Vamos apurando ya los últimos minutos de este Euskadi Hoy fin de semana y como hacemos todos los domingos, antes de despedirnos, antes de decirles adiós, tenemos que llamar a la puerta de Eusko Ikaskuntza. Y esta puerta hoy domingo nos la abre nuestro siguiente invitado, Xabier Ezeizabarrena. Él es abogado y doctor en Derecho. Xabier, arratsaldeon. Vaya, arratsaldeon, Danori. Lo cierto es que hoy, por lo menos hoy, no le hemos convocado aquí para hablar de temas judiciales ni de temas relacionados con la abogacía. Le hemos convocado aquí para hablar del libro Un vasco en Oxford. Usted es el autor de este libro que surgió después de su estancia en Oxford durante el curso 2003-2004, no como turista, sino como profesor visitante. Usted quiso plasmar su vivencia allí durante ese curso. Hace un retrato de la vieja universidad, de la propia ciudad, de sus costumbres, de sus gentes. No sé si, por tanto, podemos catalogarlo como un libro de viajes, como un ensayo. ¿Cómo lo definiría usted? Bueno, en el libro la verdad es que hay un poco de todo. Es difícil de clasificar, ¿no? Porque realmente no es un libro estrictamente de viajes, tampoco es la experiencia personal propia, aunque hay pinceladas de lo que fue, ¿no? Ese año en el St. Anthony's College de Oxford, pero bueno, se va mezclando un poco todo, ¿no? Yo diría que es una crónica de ese año académico, de lo que es la vida universitaria, también de un poco de la historia de la ciudad y de la propia universidad, y luego, bueno, pues incluso con algunas pinceladas más curiosas pues sí, yo creo que sí, curiosidades sobre el euskera, sobre la relación de la universidad con Euskal Herria en distintos momentos de la historia, los vascólogos británicos que en Oxford y en Edimburgo pues se preocuparon por nuestra lengua. En fin, hay un poco de todo, pero de una manera bastante ligera, muy fácil de leer, y por lo tanto, bueno, pues en fin, yo creo que es un libro sencillo que se basa en una experiencia propia, pero que al final, bueno, pues el que ha estado allí o ha estado como turista o como visitante o como académico, pues yo creo que reconoce, ¿no?, muchos de los lugares y de las experiencias, ¿no? Usted acudió allí como profesor visitante. Yo no sé qué es lo que usted hizo durante ese curso, qué es lo que hace un profesor visitante. Hombre, pues a lo largo del año académico, además de estar, digamos, comprometido con la actividad académica, en este caso del St. Anthony's College y de todo lo que tuviera que ver con los estudios vascos en Oxford, que aparentemente, pues claro, cuando uno llega no sabe exactamente lo que se va a encontrar, ¿no? Pero luego la vida, digamos que es muy viva, ¿no? Y hay visitantes de todos los lugares del mundo y siempre surgen, pues bueno, pues cuestiones comunes o gente interesada en profundizar más en la cuestión vasca desde el punto de vista jurídico, en las cuestiones típicas del conflicto, o en la política, o en la lengua, y por lo tanto al final pues la verdad es que la actividad acaba siendo frenética, ¿no? Pero bueno, digamos que el libro profundiza más en lo que es no tanto la actividad académica, sino bueno, la visión de la ciudad, de la historia y de curiosidades que hay, bueno, pues a lo largo y ancho de la ciudad y de la propia universidad. ¿Era la primera vez que usted visitaba Oxford o ya había estado alguna otra vez allí? Sí, al menos vamos, desde el punto de vista académico sí, había estado antes como mero turista y bueno, pues la verdad es que siempre ha sido un lugar que igual en mi caso por el influjo de mi aita, bueno, pues siempre me había tirado Inglaterra o el Reino Unido, y bueno, pues después ya como visitante en este caso más desde el punto de vista académico, pues el interés es mucho mayor, ¿no? ¿Es diferente la visión que se tiene acudiendo como turista o acudiendo como profesor o académico en este caso? Bueno, yo creo que sí, que cuando se viaja a cualquier país, ¿no? Pues una vez que realmente uno se integra más allá de lo que es pues el turismo ordinario que todos hacemos con mayor o menor frecuencia en distintos lugares. Hombre, cuando uno vive en un lugar y realmente pues desarrolla una actividad, digamos, profesional o personal o literaria o la que fuera, pero está viviendo in situ, pues realmente es cuando empieza a empaparse un poco de lo que es la personalidad del lugar, de la tierra, del país, de la lengua. Bueno, es cuando se hace realmente una inmersión, ¿no?, en una cultura diferente, y bueno, yo creo que un año al menos pues sí es un tiempo razonable para empezar a estar dentro, ¿no?, de la realidad de ese país. Usted tuvo que integrarse, supongo, también pues en la forma de vivir y en la manera en la que se rigen las diferentes normas y las diferentes reglas de la propia universidad también. Pues sí, esa es una parte que también tiene su retrato en los primeros capítulos del libro, ¿no?, donde, bueno, pues a los que estamos acostumbrados a la universidad
más continental, ¿no? Sea la Universidad Vasca o en España o en Alemania o en Francia, pues unas universidades que en realidad son más formales en lo que es en el plano académico, pero que luego probablemente somos más informales en la vida social. Y en cambio en el Reino Unido pues es al revés. Yo creo que ellos en lo que es el plano académico son realmente bastante informales, es decir, se trata de aprender lo que uno quiere y en la manera que quiere, pero siempre sabiendo que alrededor tiene pues gente de muy distinta procedencia. Y luego en los usos sociales y lo que es la vida social de la universidad, pues realmente a veces es un poco desconcertante por su formalismo, por lo estrambótico de las cenas, en fin, del ritual universitario que nosotros ya pues tenemos, yo creo que olvidado ya en siglos pasados, ¿no? Mencionaba usted esas cenas. ¿Qué ocurre con las cenas en Oxford? ¿Cómo se cena allí? Bueno, pues es una vieja tradición, ¿no? Que parte de aquella idea de los conventos medievales en los cuales pues los digamos que quienes estaban estudiando pues se cenaban junto con sus maestros pero a distinta altura y era el momento del día en el que se juntaban y bueno, pues esto en cada college en Oxford y en Cambridge, en otros lugares también sucede en determinados días de la semana. En nuestro caso era los martes y jueves y bueno, pues aquello que empieza siendo una cena realmente formal pues como las cenas también de aquí de casa y con cuadrilla y con amigos y demás, pues acaba convertido también en una celebración muy diferente, muy informal y donde, bueno, pues también el vino, el oporto y todo lo demás pues tienen su protagonismo, ¿no? También en la vida académica. Ajá. ¿Tuvo usted más relación con el profesorado? También, bueno, pues quiso conocer el punto de vista de los alumnos. Sí, hombre, desde luego ahí tuvimos oportunidad de estar como decía, con todo tipo de gente, ¿no? Lo mismo, digamos, el profesorado más británico y más, entre comillas, elitista, que seguramente no veían con muy buenos ojos, pues por ejemplo, temas como el tema político vasco y otras cuestiones, hasta otros, pues procedentes de Asia, de Corea, de China, que realmente pues conocían nuestra realidad, ¿no? Y algo que te sorprende, ¿no? Que gente de tan lejos pues pudiera estar en algunos casos realmente familiarizados, ¿no? con nuestra realidad y en algunos casos incluso con la lengua, ¿no? Pero bueno, esa curiosidad existe y es fácil o posible redescubrirla en lugares como en Oxford, como en Cambridge o allí donde hay pues gente diversa, ¿no? Supongo que el intercambio de experiencias, ¿no? De ir usted, bueno, pues desde aquí, ¿no? Contando, bueno, pues la realidad del País Vasco y usted la que adquirió desde Oxford sería muy enriquecedor para usted. Hombre, pues para mí la verdad que fue tanto en lo académico para mí como para el resto de la familia, ¿no? Porque fuimos al final los cinco, ¿no? Tanto Begoña como bueno, entonces éramos 4 todavía, yo creo que el quinto casi se fabricó allí, pero realmente la parte académica pues tenía ese interés y luego la parte humana y familiar pues qué duda cabe, ¿no? Yo creo que todos recordamos ese año como un momento especial en el cual, bueno, pues solamente nuestra presencia ya despertaba curiosidad alrededor sobre las actividades que hacíamos en la Cátedra de Estudios Vascos, sobre, bueno, pues las jornadas que se hicieron sobre derechos históricos, también sobre la parte más académica que luego ha tenido reflejo en distintas publicaciones también de Eusko Ikaskuntza. ¿Y qué es lo que más le sorprendió a usted? No sé si iba quizás con una idea preconcebida, ¿no? Cuando oímos hablar de Oxford, también de Cambridge, bueno, pues nos viene a la mente una universidad, ¿no? O una ciudad muy estricta, muy elitista, donde imperan las normas y las reglas. No sé si usted iba también con estos ideales y allí se rompieron, y bueno... Sí, hombre, un poco lo más desconcertante es un poco eso probablemente, ¿no? Porque uno piensa pues que se va a enfrentar, bueno, en este caso como vas como profesor invitado, digamos que son más bien los alumnos los que se enfrentan a ti, ¿no? Pero el hecho de que también tú puedes participar en las actividades académicas y que bueno, que todo va a ser un ritual muy de clase magistral y realmente no tiene nada que ver con eso, ¿no? Seas profesor o visitante o invitado o seas un alumno, la actividad es totalmente informal, de manera que uno se apunta a lo que realmente quiere o le interesa. Los exámenes no existen, sino que hay en el caso mío, ¿no? En los cursos ordinarios, lógicamente habrá una forma de examen, pero más bien en lo que es la idea de una formación continua, es posible, por ejemplo, encontrarse algún profesor que está dando clases en un parque cuando ya comienza la primavera, en fin, situaciones que nosotros realmente no estamos acostumbrados, ¿no? Y estamos siempre pues un poco encasillados en lo que es la clase habitual magistral de un profesor con el número de alumnos que tengan, ¿no? Allí esto da la vuelta.
y luego tiene la particularidad de que normalmente, pues claro, ninguna de las clases todos son británicos o de una nacionalidad, sino que puede haber, bueno, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Esa es la parte más informal, y luego, curiosamente, en la vida social, pues las cosas aparentemente son muy formales, y luego, como decía hace un rato, pues bueno, siempre acaban torciéndose de alguna manera, pues bueno, por los peculiares personajes que hay, y bueno, por un poco por el ritual también de mezcla, pues de ciudad, de universidad, de tabernas, de cenas, en fin, una mezcla de anarquía controlada que realmente pues es de interés, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso es un sistema, por ejemplo, universitario que podría aplicarse aquí? Hombre, pues yo creo que salvando las distancias, claro, el caso de Oxford y Cambridge son muy particulares, y el propio, bueno, Pedro Miguel Echenique yo creo que lo retrata muy bien en el prólogo y también en la presentación que hizo, pues como esas dos universidades, digamos que tienen otro patrón, ¿no? Un patrón donde, bueno, pues también el alumnado es diferente y proviene de todos los lugares del mundo, por lo tanto igual el patrón no es estrictamente extrapolable, pero sí es cierto que vamos hacia un modelo más intermedio, que es un poco la idea de Bolonia y un poco el proceso que se está siguiendo desde la Unión Europea. Hombre, que la Universidad Vasca, la Universidad Española también, en conjunto, la Universidad Europea, vaya a unos parámetros más cercanos o más anglosajones, ¿no? Más informales, más en la línea también de lo que sucede en Estados Unidos, y donde, bueno, pues haya menos clase magistral, menos chapa, por decirlo de alguna forma, y haya más participación, más práctica, y sea una clase mucho más dialogada, ¿no? Esto en Oxford y en Cambridge es lo habitual. De hecho, pues en muchas ocasiones son los propios alumnos los que dan las clases, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos un poco hacia eso, pero claro, salvando las distancias y las limitaciones de medios y demás. Uh-huh. Bueno, seguramente que muchas de las ideas con las que usted viajó ya eran bueno, pues preconcebidas desde aquí, ¿no? Yo no sé si algunas de ellas sí que se cumplieron. Por ejemplo, esa rivalidad que tienen los estudiantes de Oxford y Cambridge, ¿eso se cumple? Pues sí, eso Sí. realmente es una rivalidad histórica que bueno, que nace en origen incluso de la propia escisión, ¿no? De algunos díscolos de Oxford que en origen fundan la universidad en la ciudad de Oxford, pero que bueno, pues se ven en un ambiente excesivamente conservador, y bueno, pues enseguida sobre el siglo XIV-XV deciden, bueno, mudarse, cambiarse hacia otro lugar de Inglaterra, y se funda Cambridge, ¿no? Y por lo tanto se recoge en el libro un poco parte de ese espíritu que también con su sorna Pedro Miguel Echenique reitera, ¿no? En la idea de que, bueno, que Oxford es más el lugar más conservador, y también el lugar donde, digamos, se cultiva más el humanismo, o sea, las letras y demás, mientras que Cambridge es el lugar más progresista, más abierto, y donde la ciencia pues es un poco el panorama de innovación que precisa el mundo actual, ¿no? Eso se sigue manifestando hoy en día, y bueno, pues se ve en sus canciones, en los versos, en la literatura, bueno, pues como hay ese toque de cachondeo, si se quiere, de sorna de Cambridge sobre Oxford, pues pretendiendo hacer ver que la gente de Oxford son realmente muy conservadores y que Cambridge son más modernos, ¿no? Y bueno, este año realmente han vuelto a ganar los de Cambridge, a pesar de que llevaban varios años ganando Oxford, pero bueno, esa rivalidad está ahí presente, y bueno, la verdad es que es muy fuerte, ¿no? En ocasiones, pues incluso de carácter despectivo, pero bueno, dentro de esa ironía británica tan habitual, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algo de allí que le hubiera gustado traerse o que le hubiera gustado, bueno, pues implantar aquí? Algo que volvió aquí al País Vasco y dijo, ojalá me lo hubiera traído de Oxford. Hombre, pues sobre todo, más que de Oxford, del Reino Unido en general, ¿no? Y como estamos siempre a vueltas con el tema político y el tema del conflicto vasco y demás, yo creo que lo que sí enseña el Reino Unido es cómo es un país que abiertamente reconoce su pluralidad nacional, ¿no? Los ingleses reconocen que por ejemplo, Gales y Escocia, bueno, pues son naciones que tienen sus equipos de fútbol, sus equipos de rugby, su participación en distintos foros, y eso realmente pues da un potencial de Estado, sí, es un Estado plurinacional, pero donde cada uno reconoce al otro, ¿no? Y realmente yo creo que en eso tenemos mucho que aprender, ¿no? Hoy, este año mismo, pues parece que va a haber un referéndum consultivo en Escocia, al menos es el compromiso, y desde luego yo he estado hace poco otra vez en Oxford por también motivos académicos, y ese referéndum no despertaba ningún tipo de problema a los académicos ingleses, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que tiene esa visión más flexible de lo que es el Estado o la nación, y es bueno porque se reconocen mutuamente, ¿no? Su personalidad, en el caso de Gales, de Escocia, de la propia Inglaterra,
y luego se mantiene pues el tema de Irlanda, ¿no? Pero realmente esa flexibilidad yo creo que es algo que es bueno y que ha tenido un impacto importante en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues esas ideas y todo lo que acabamos de hablar con Xavier Cizabarrena está plasmado en ese libro, en Un vasco en Oxford, donde se hace un retrato de la vieja universidad, de la ciudad, de sus costumbres, de sus gentes y bueno, pues de todas esas sensaciones que él tuvo. Xavier Cizabarrena, mil esker por atendernos. De acuerdo, mila esker zuei, eskerrik asko.